Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos un nuevo video en español. Estamos aquí en Eslovenia. ¿En qué ciudad? Ljubljana. Ljubljana. La verdad que nos ha gustado mucho. Llevamos unos cuantos días visitando y en este video les vamos a mostrar 10 cosas que hacer en Ljubljana. Vamos, amigos. Entonces vamos a empezar nuestro paseo en la Plaza Prešeren, justo en el centro de la ciudad. Tenemos una iglesia rosada y también tenemos un puente triple. Hay 3 puentes, justo uno al lado del otro. No sé por qué tienen 3, pero sí, vamos a pasear. ¿Estás listo? Vamos. La Plaza Prešeren es un punto de encuentro en el casco antiguo, así que aquí comenzamos nuestro recorrido de la ciudad. La plaza lleva el nombre del poeta esloveno Franz Prešeren y aquí también es donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, que uno puede ver en casi todas las tarjetas postales de Ljubljana. Y ahora la historia del puente triple. Resulta que en un entonces solo había un puente que no era suficientemente ancho para vehículos y peatones. En vez de ensanchar el puente, un arquitecto tuvo la idea de construir 2 puentes adicionales. Esto habrá hecho sentido en ese entonces, pero hoy en día toda esta zona está bloqueada al tráfico de autos, así que los peatones tienen 3 puentes para elegir. Y ahora estamos visitando este puente con candados que parejas han dejado. Mira, aquí hay la cabeza de un dragón, también con más candados. ¿Y a ti te gusta este puente? ¿Por qué? Muy organizado. Ya, hemos visto un montón de puentes con candados en nuestros viajes, pero este es el más organizado de todos. Mira eso. Pero aún hay más puentes en Ljubljana. De ahí visitamos el Puente de los Dragones, que tiene 4 dragones guardianes, uno en cada esquina. Esto es porque hay una leyenda que cuenta que la ciudad fue fundada por Jason, un héroe mitológico que desafió y mató un dragón. Bueno, después de cruzar un montón de puentes hemos llegado al mercado central y hoy es un día de semana y también es la tarde, así que no se ve muy ocupado. En realidad me parece que ya están empezando a cerrar, pero vamos a dar una vuelta y vemos qué podemos encontrar. Y ahora estamos caminando por un callejón donde es todo flores y huele tan rico. Miren esos colores. Es todo florerías en esta calle. Además de estos puestos que venden flores, frutas y verduras, este mercado también tiene camiones de comida donde uno puede comprar comida callejera. Y de ahí, justo a la vuelta del mercado, está la Catedral de Ljubljana, también llamada la Iglesia de San Nicolás, que es una de las grandes atracciones de esta ciudad. En nuestro segundo día en Ljubljana decidimos que era hora de probar comida eslovena. Para esto fuimos a un restaurante llamado Alegría. Aquí Sam pidió algo llamado žlikrofi, que es un plato tradicional un poco parecido a ravioles, excepto con otra forma y relleno con papas. Este plato vino acompañado con un goulash de cordero. Yo por mi parte pedí una salchicha eslovena que venía con chucrut y un puré de papas. De postre pedimos algo parecido a un pastel mil hoja relleno con semillas de amapola, nueces, manzanas y pasas. Todo eso y 2 vasos de vino tinto fue 28 euros. Entonces nuestra primera parada hoy va a ser el castillo de Ljubljana y acabamos de comprar nuestro ticket. Esto fue 10 euros por persona. Incluye subida y bajada en el funicular y también la entrada al castillo, así que vamos. El castillo de Ljubljana es un castillo medieval que se encuentra sobre una colina. Si solo quieres visitar el patio central, el ingreso es gratis, pero el boleto te da acceso a la torre panorámica, donde tienes vistas de Ljubljana en todas direcciones.
vamos a ir subiendo despacito. Esto no es lo que yo me imaginaba. A mí no me gustan mucho las alturas, así que no me gusta ver qué tan alto estoy, si hace sentido, miren. Pero me imagino que vamos a encontrar unas lindas vistas de la ciudad y por eso sigo trepando. Y acabamos de bajar por el funicular. ¿Qué te pareció el castillo? Lindas vistas de Ljubljana. Ya. Sí, sí. Ok, ahora vamos a hacer un paseo en bote. Acabamos de comprar nuestro ticket, fue 8 euros por persona y creo que esto dura 45 minutos. Y ahí llega el bote, vamos. Hay varios puntos de salida para estos cruceros, pero nosotros compramos nuestros tickets en Mezarski Most, que es el puente con todos los candados. Este paseo en bote fue nuestra actividad favorita en Ljubljana. Entonces, ese fue un lindo paseo en bote. Yo me tomé un vino blanco, tú. Vino tinto. Y después de eso yo me quedé dormida, así que me perdí medio paseo. Ahora vamos a comer un helado. Muy rico. Muy rico, tienes helado en tu bigote, mira eso. También voy a probar el mío, a ver. Esto está buenísimo. Un sabor natural. Ok, ahora estamos visitando el barrio más colorinche en toda la ciudad. Este lugar se llama Metelkova y es un barrio que se ha declarado zona autónoma, así que es un poco hippie, hay mucho graffiti y recién acabamos de entrar, así que vamos dando una vuelta y vemos qué encontramos. Metelkova está situado cruzando la estación de tren y unas cuantas cuadras al este. Durante el día ese lugar es bastante tranquilo, pero como esta es una zona de bares, discotecas y espacios para conciertos, ya se pueden imaginar que se transforma completamente de noche. Entonces seguimos aquí en Ljubljana y hoy hemos encontrado un restaurante que se especializa en comida balcana. Entonces eso vendría a ser la zona que solía ser Yugoslavia. Y la verdad que yo no me sé los nombres de estos platos, pero todo se ve súper rico. Hay un montón de pan, carne y eso no sé, parecen porotos o garbanzos. Tenemos pimientos, así que vamos a probar todo esto. Este restaurante se llama Sarajevo 84 y toda esta comida, incluyendo vino tinto y postre, nos costó 23 euros. Ok, Samuel, de todos estos platos, ¿cuál ha sido tu favorito? Los porotos. ¿Los porotos te gustan? Los porotos. Sí, chorizo picante. Un chorizo picante, muy bien. Me gusta. ¿Y tu favorito? Y mi favorito también fueron los porotos con chorizo, eso estuvo muy muy rico. Pero también me gustó el pimiento rojo, que tenía un montón de ajo. Ahí pueden ver los pedacitos de ajo. Y ahora estamos dando una vuelta por el parque Tivoli, que queda al oeste del centro de la ciudad.
Y es un lugar bien tranquilo para pasear, para terminar el día, y también estamos visitando en otoño, así que tenemos lindos colores. Y si tienes ganas de visitar unos cuantos museos, justo enfrente del Parque Tivoli se encuentra la Galería Nacional, el Museo de Arte Moderna y el Museo Nacional de Eslovenia. Y eso concluye nuestro viaje a Ljubljana. Nuestra visita a la ciudad fue corta, así que si tienen sugerencias de otras cosas que ver, hacer y comer en Ljubljana que nosotros no hayamos mencionado, dejen sus sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video en un nuevo país, Croacia.